Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, la doctora Laura Corín, de Argentina, de Buenos Aires. Ella es hematóloga, es investigadora, también le gusta la educación médica continua y es host del podcast de Fase 3 que les invitamos a todos que lo escuchen. La doctora Corín está en el Instituto Alexander Fleming y ella se dedica o hace investigación en el área del linfoma especialmente, y también trabaja muy de la mano con el grupo de estudio de linfoproliferativos latinoamericano. Entonces, traemos una verdadera experta a través de las fronteras con ustedes para discutir este estudio. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá, de poder participar de esta sesión y esperemos sacarle el jugo a este estudio que es muy interesante y que nos viene a cambiar un poco todos nuestros estándares de tratamiento en linfoma del manto, por lo menos nos desafía que lo pensemos. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a revisar este estudio, que es el estudio Triangle o Triángulo, que se acaba de publicar recientemente en la revista Lancet. Este es un estudio europeo, un estudio de un grupo colaborativo académico, patrocinado por el investigador, como los de antes, como dicen por ahí, donde estudia el efecto del ibrutinib en el tratamiento estándar de personas jóvenes con linfoma del manto. ¿Por qué no nos platicas cuál es el estándar previo o la necesidad de hacer este estudio? Bueno, actualmente las tasas de supervivencia en pacientes jóvenes con linfoma del manto han aumentado respecto a décadas anteriores y esto va de la mano de adopción desde estándares de tratamiento como las altas dosis de citarabina en la inducción con esquemas como RDAP o con la combinación de R-CHOP-RDAP o R-MaxiCHOP, ¿sí? Los esquemas nórdicos y la combinación después, posteriormente de la inducción, de la consolidación con trasplante autólogo y del mantenimiento post-trasplante con rituximab. Sin embargo, bueno, esta mejoría en la supervivencia probablemente se deba a los subgrupos de riesgo bajo y riesgo intermedio del linfoma del manto, pero queda todavía la población de alto riesgo biológico como una población complicada de tratar y con outcomes pobres con el tratamiento estándar. Y también, bueno, el tema del trasplante, que si bien ha demostrado mejorar los resultados, en realidad el único estudio comparativo que tenemos es un estudio antiguo que compara el trasplante versus interferón, y eso es en la era previa al tratamiento con las altas dosis de citarabina, y incluso hay pacientes en ese estudio que ni siquiera eran tratados con rituximab, ¿sí? Con lo cual está bueno volver a desafiar el rol del trasplante en la actualidad con estos estándares nuevos que tenemos de tratamiento. Claro, recordar que la evidencia tiene fecha de expiración, ¿verdad? Seguimos haciendo Totalmente. todas las mismas prácticas, asumiendo que siguen funcionando y a veces no. Como un ejemplo muy reciente es el uso de la aspirina cardioprotectora, ¿verdad? Que antes era algo de rutina, para todo te dan aspirina, hasta cuando te vas a subir un avión, y ahora ya se ha cuestionado en realidad si funciona de algo. En fin, estos eran los objetivos del estudio, un ensayo clínico de 3 brazos que buscaba demostrar la superioridad de ibrutinib combinado con quimioinmunoterapia, con o sin trasplante autólogo. Y los objetivos secundarios pues son lo habitual en los estudios de linfoma, un ensayo clínico aleatorizado de superioridad que reclutó en esas fechas, asignación 1 a 1 y etiqueta abierta, no cegado, porque pues el trasplante no se puede cegar. Tal vez sí se pudo haber cegado el ibrutinib, ¿no? Darles placebo de un ibrutinib falso. ¿Qué opinas de eso? Me acaba de ocurrir. Sí, eso sí es lo único que se podría haber cegado. El trasplante obviamente no se puede cegar.
Creo que hay que entender algunas limitaciones del estudio, teniendo en cuenta que es un estudio sponsoriado por investigadores, o sea, iniciado por investigadores. Eso tiene mucha más dificultad de sponsoreo que los estudios iniciados por la industria. Y creo que no hay que ser al extremo de críticos con algunas de las cosas de este tipo de estudios. Me parece que son iniciativas que deberíamos nosotros incentivar y teniendo en cuenta que en realidad son los estudios que más responden a nuestras verdaderas preguntas como médicos tratantes de pacientes, incluso muchísimo más que muchos de los estudios esponsoriados por la industria. Claro, es decir, no vamos a cancelar a los investigadores por no haber usado un placebo. Y bueno, estratificaron de acuerdo al riesgo MIPI, que también me pareció interesante porque pueden hacer un montón de estratificaciones distintas, pero bueno, ese es el score que considera diversos factores y tratan de meter a los pacientes con la mayor probabilidad, la misma probabilidad de ser aleatorizados de acuerdo al riesgo MIPI. Y estos son los criterios de inclusión. ¿Tú nos puedes llevar a través de ellos? Y bueno, son pacientes jóvenes, ¿sí? Yo jóvenes llamamos a menores de 65 años, que es como la edad estándar que uno considera para ser candidatos a trasplante, con estadios en Arbor 2 a 4, obviamente diagnóstico de linfoma del manto reciente, un buen performance status y no tenían que estar anticoagulados con antagonistas de la vitamina K ni tener historia de hemorragia intracraneal, obviamente por el riesgo adicional de sangrado de los inhibidores de BTK ni afectación del sistema nervioso central, que es de alguna manera un criterio de exclusión casi estándar de la gran mayoría de los estudios. Claro, eso es lo habitual. Y este es Totalmente. el diseño, ¿no? Es la aleatorización 1 a 1 a 1. Los tres brazos reciben la quimioterapia. Un brazo es el control que tú nos comentabas, ¿no? Trasplante. Y después observación, porque en el momento del diseño de este estudio el mantenimiento con rituximab todavía no se consideraba estándar y había prácticas variables en diferentes países. Recordar que este es un estudio internacional, ¿no? ¿Y nos puedes explicar los brazos experimentales? Sí, creo que es más fácil si vemos a través como de las distintas preguntas que fue contestando el estudio, me resulta como más fácil de pensar. Como por un lado hay dos comparaciones y una tercera que todavía está pendiente, ¿sí? La primera comparación es entre los brazos de inducción que tengan ibrutinib, ¿sí? Respecto del brazo control, o sea, la rama A más I versus la rama A. ¿Sí? Esto significa, o sea, la pregunta es si el agregado de ibrutinib puede mejorar los resultados en términos de sobrevida libre de fallos respecto de nuestra rama estándar, ¿sí? O sea, ¿mejoramos los resultados agregando ibrutinib, sí o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es surge de la comparación de la rama A versus la rama I, que es si o sea, si la rama con trasplante, ¿sí? La rama estándar con trasplante es superior, o sea, logra mejores resultados en términos de sobrevida libre de fallos respecto a una rama que tenga ibrutinib en la inducción y en el mantenimiento, pero que no tenga trasplante, ¿sí? Son las dos preguntas que intenta contestar, ¿sí? Después, posteriormente, va a haber una tercera pregunta y es si la rama eh, A más I es superior a la rama I, o sea que esa pregunta, de esa respuesta va a salir si tenemos que seguir haciendo o no trasplante en linfoma del manto en primera remisión completa. Excelente. Entonces queremos saber el beneficio de ibrutinib, tanto en la inducción como en el mantenimiento. Queremos saber el beneficio del trasplante y comparar la estrategia del trasplante contra ibrutinib sin trasplante para ver cómo les va. Lo que no hay es tal vez una aleatorización de ibrutinib en la inducción, pero no en el mantenimiento, ¿no? Sería como el square en lugar del triangle. Pero bueno, 870 pacientes que se tuvieron que reclutar para este estudio, un montón de gente. Imagínense lo que costó.
hacer este tipo de estudios. Entonces, bueno, que es un estudio que informa muchísimo la práctica. Sí, esa pregunta que vos comentás me parece súper interesante, ¿no? Más teniendo en cuenta, o sea, que no nos, o sea, uno supone que el beneficio está en las dos partes, ¿no? En agregar el ibrutinib a la inducción y al mantenimiento, pero no lo sabemos fehacientemente qué lugar tiene mayor impacto, y eso quizás pensándolo en una población latinoamericana con recursos más limitados, si uno supiera que solo, o sea, que ya el agregado ibrutinib, solo la inducción en esos 3 ciclos del R-CHOP es suficiente como para mejorar los outcomes, sería como mucho más fácil de aplicar. Pero bueno, es entendible que también en una rama habiendo una rama que está desafiando el trasplante, solo agregar ibrutinib a la inducción era como un poco dificultoso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, así es como se evaluaron a los pacientes de manera tradicional. Este fue un estudio hecho con TAC, no con PET, que es algo también que llama la atención, obviamente además de todo lo habitual. Y bueno, pues van estudiando a los pacientes en etapas estandarizadas a mitad de la inducción, al final de la inducción, que vamos a ver esos tasas de respuesta, y después anualmente hasta la progresión, que a lo mejor esto no es lo que hacemos en la vida real, pero es lo que se hace en los estudios clínicos. Entonces, y la estadística pues es complicada porque son varios brazos y tienen que estadísticamente demostrar las 3 preguntas con el poder suficiente. El desenlace primario, tú ya lo mostrabas, esta respuesta libre de falla, y la falla definida como tener enfermedad estable al final de la inducción, que eso ya es algo malo, progresar o muerte por cualquier causa. Y estos son los detalles estadísticos, y este es de hecho, un análisis intermedio del estudio, porque como tú nos mencionabas, la comparación de A contra I todavía no está madura, y por eso no sabemos si el trasplante es mejor que el ibrutinib monoterapia, o un tratamiento libre de ibrutinib es inferior a utilizar ibrutinib sin trasplante. Eso todavía no se sabe, pero ahí está con un 12% de superioridad, que es muy bueno, tiene bastante poder en mi opinión. Y esta es la población. ¿Nos puedes describir un poco la población? Es decir, ¿es algo que se parece a tu práctica o hay algunos detalles que nos quisieras comentar? No, me parece que es una población estándar respecto de la práctica habitual. La mayoría de los pacientes que nos encontramos en la práctica clínica tienen MIPI bajo o intermedio, que es como que reproduce lo que vemos en el estudio. Una de las cosas que mencionaste previamente era que solo se estratificó por MIPI, ¿sí? Entonces vamos a ver que la proporción de los distintos riesgos del MIPI está balanceada entre las distintas ramas, pero no se estratificó, por ejemplo, por expresión de P53, que es un factor pronóstico muy importante, o sea, quizás casi el más determinante, por decirlo de alguna manera. Y sí, pero en realidad cuando uno mira en la tabla 1, vemos que el mayor porcentaje de pacientes con expresión de P53 mayor a 50, que es el valor de corte que usamos por inmunistoquímica para determinar pronóstico, la rama más experimental de todas, que es la de el ibrutinib sin el trasplante. O sea, que si tuviéramos que decir, está desbalanceada en contra, o sea, no beneficiando a la rama más experimental, y aún así los resultados son espectaculares para las ramas experimentales. Correcto, totalmente de acuerdo. Y bueno, también es una población que por algún motivo no tenía MIPI tan de alto riesgo, tal vez por la edad de los pacientes, ¿no? Eso es un factor. Y como sabemos, el linfoma del manto, una neoplasia habitualmente agresiva, con enfermedad avanzada, pues es lo habitual que haya pacientes de alto riesgo. Y aquí está la carnita, el plato principal, los resultados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los resultados? Bueno, claramente se ve o sea, quiero hacer un comentario primero del endpoint que charlamos antes. Es como bastante cuestionado este endpoint de sobrevida libre de fallas.
¿sí? Más que nada porque considera falla a enfermedad estable y estamos midiendo enfermedad estable por tomografía, ¿sí? O sea, no por PET. Con lo cual no sabemos cuántas de estas enfermedades estables en realidad son fallos de tratamiento realmente. Pero como bien dicen los autores, cuando uno lee el paper, si uno mira o sea, las curvas de sobrevida libre de progresión, que es el endpoint que usamos más habitualmente para linfomas, son prácticamente iguales a las curvas de sobrevida libre de fallo, y esto tiene que ver con que solo 7 pacientes tuvieron el endpoint, o sea, tuvieron enfermedad estable, o sea que creo que no nos tenemos que quedar con esto de la sobrevida libre de falla, con el cuestionamiento, sino con que estos resultados se reproducen incluso con los endpoints que usamos habitualmente en la práctica clínica como sobrevida libre de progresión. Y cuando miramos o sea, tanto en la comparación de la rama del control de trasplante versus la rama experimental con inducción con ibrutinib, trasplante y mantenimiento con ibrutinib y rituximab, que es la curva superior. Vemos que la curva verde, que es la curva que incluye el ibrutinib, tiene resultados superiores a nuestro estándar de tratamiento actual. Y si miramos la curva, o sea, la curva B sería, que es la que compara trasplante, nuestro tratamiento estándar con trasplante versus agregar inducción, ibrutinib a la inducción y al mantenimiento sin trasplante, no muestra superioridad del trasplante en esa población, incluso si bien, o sea, no buscaban evaluar superioridad de esta estrategia, sino no inferioridad, o sea, superioridad de la otra rama, digo, superioridad de la rama trasplante, vemos justamente el resultado opuesto, ¿no? Que la superioridad está de la rama experimental sin trasplante. Entonces, creo que nos tiene que por lo menos hacer cuestionar el uso de trasplante en pacientes jóvenes con linfoma del manto como consolidación. Claro, siempre que reciban ibrutinib en la inducción y en el mantenimiento. Y Totalmente. no lo debemos de hacer, pero si nos imaginamos la curva verde sobre la azul, pues se ven bastante similares, ¿no? Vamos a ver qué dice el tiempo. Totalmente, eso no es lo único que no está evaluado todavía este estudio, pero cuando uno mira esa curva C, vemos que la azul y la verde están totalmente superimpuestas, con lo cual uno se imagina que si bien no está evaluada la eficacia de una estrategia versus la otra, la eficacia va a ser similar, y sí está evaluada la toxicidad en el estudio y vemos que la toxicidad es mayor en los pacientes que hacen las dos cosas, o sea, trasplante más ibrutinib. Con lo cual, yo creo que uno puede concluir que si vamos a usar ibrutinib en la inducción y en el mantenimiento, lo más seguro para nuestros pacientes es que omitamos el trasplante. Claro. Y por otro lado, esta curva C que tú mencionabas, pues es la curva de supervivencia global. Recordar que este es un estudio, pues que está todavía inmaduro para evaluar la supervivencia, pero inclusive los autores ya dicen, mira la curva roja y cómo está ya, se ve una tendencia hacia ser inferior al resto de las otras dos. Entonces, esto parece que con el tiempo pudiera confirmar un beneficio en la supervivencia para los brazos que utilizaron ibrutinib sobre el que no lo utilizó. Pero bueno, hay que esperar porque este no era el objetivo del estudio y es muy pronto para ver esas diferencias. Y en general, hablando de supervivencia libre de falla, de los números para los que no nos están viendo, pero sí nos están escuchando, podemos hablar de alrededor de un 16% en el beneficio de la supervivencia libre de falla para el grupo de trasplante e ibrutinib contra el grupo de trasplante o el grupo, digamos, del tratamiento estándar, y de un 14% de beneficio del ibrutinib sin trasplante con quimioterapia y mantenimiento sobre el grupo del tratamiento estándar. Entonces son números bastante buenos, bastante atractivos, sí serán beneficiosos para un sistema público de salud, costo, eficacia, etcétera, etcétera, pues esas son cosas que tendremos que ir respondiendo en todos nuestros países y nuestros sistemas de salud con el paso del tiempo.
Y aquí podemos ver estas gráficas de subgrupos. ¿Nos podrías señalar alguna que te haya llamado la atención? Bueno, creo que la que yo considero que es más importante de todas es la gráfica que sería la D, ¿sí? La inferior, que es la de qué pasa con pacientes que tienen alta expresión de P53, ¿sí? O sea, P53 por inmunistoquímica mayor del 50%. Esto tiene obviamente un impacto pronóstico negativo, tanto la expresión por inmunohistoquímica como la mutación del TP53, pero sabemos que es mucho más difícil quizás en la práctica hacer la mutación del TP53, con lo cual recalco, como este es un medio educativo, que tenemos que lograr tener este dato, aunque sea por inmunohistoquímica, en cada uno de los momentos de que el paciente requiera tratamiento, ya sea al diagnóstico o en las recaídas sucesivas. Esto es un dato que nos da, o sea, que tiene implicancia pronóstica y que también en algún futuro, a raíz de este tipo de resultados, nos puede determinar distintas opciones de tratamiento. ¿Sí? Todavía quizás es un poco inmaduro en la actualidad, pero creo que vamos a ir tendiendo a esto. Y si uno mira esa curva, es como que la mayor diferencia, o sea, el mayor beneficio del agregado del ibrutinib está justamente en esa población de alto riesgo, o sea, en esa población en la que nos es muy difícil de tratar y que los outcomes, o sea, los resultados, aumentando la dosis, intensificando la dosis con las altas dosis de citarabina y con el trasplante, son todavía muy malos, por decirlo de alguna manera. La mediana de sobrevida para esta población es de menos de 2 años, ¿sí? O sea que es justamente la población en la que necesitamos terapias nuevas o estrategias nuevas para poder mejorar esos resultados. O sea que si uno, considerando que vivimos en Latinoamérica y si uno tuviera que restringir el uso del ibrutinib o seleccionar en qué pacientes preferiría utilizarlos, en qué paciente joven elegiría utilizarlo en primera línea, diría que claramente es en los pacientes que expresan P53 mayor al 50% a raíz de esta curva. Aclaro joven porque el SHINE no mostró esto, o sea, no mostró que el agregado del ibrutinib mejore los resultados en pacientes con mutación del TP53, que el SHINE es el estudio que combina ibrutinib con bendamustina rituximab en pacientes mayores a 65 años no candidatos a trasplante, pero sí se demuestra acá en el Triangle y creo que es a donde apuntaría seguro a tratar de cambiar el estándar de tratamiento actual. Totalmente de acuerdo. Y ese comentario es muy, muy pertinente para la región porque a veces sí está el ibrutinib, pero el abasto es reducido y tenemos para uno, dos, tres pacientes, no tenemos para todos. Entonces debe uno pensar cómo lo va a usar de manera más eficiente, maximizar las probabilidades de sobrevivir de la población y es eligiendo en donde hay mayor beneficio. Y bueno, esta es otra manera de ver lo mismo. Ahí es donde estamos viendo el subgrupo de P53. Y para esto recordando que fue en el grupo de A más I, es decir, trasplante más ibrutinib e ibrutinib de mantenimiento, pero no se observó tal cosa cuando comparamos A contra I. En este otro curva, aunque sí se puede ver tal vez ahí en el tipo blastoide una tendencia que sea mejor, aunque en realidad no, es el uno. Aquí te juegan un truquito visual porque ponen los números distintos, el eje de las X es diferente en cada gráfica. Entonces en este brazo no había grandes diferencias. Y también por el lado del rituximab, pues no había tantos beneficios en general en los subgrupos, aunque sí se demostró que el rituximab ofrece ventajas en un análisis exploratorio que tal vez podemos discutir después. Y estas son las otras respuestas, ¿no? Las respuestas globales, que son casi universales, pero superiores para los grupos que contienen ibrutinib, más respuestas completas en el grupo de ibrutinib, la duración de remisión a 3 años estadísticamente significativa para A más I y la incidencia acumulada de falla, que a mí me gusta este endpoint porque separa las otras efectos adversos y habla exclusivamente de la recaída o de la progresión en el grupo de ibrutinib, mucho menor
al grupo estándar. Entonces aquí podemos saber que es por un efecto antineoplásico del medicamento y bueno, pues nos confirma el beneficio. ¿Tú algunos comentarios de estos números? Sí, en general creo que cuando uno mira las respuestas en estudios que están evaluados por tomografía y no por PET, pueden llegar a ser como un poco confusas, en el sentido de que probablemente las respuestas completas sean mayores si uno lo hubiera evaluado por PET en cualquiera de las dos ramas. Em, pero creo que el endpoint de sobrevida libre de progresión o sobrevida libre de fallos, como que un poco nos saca de de esta disquisición, porque bueno, ahí la progresión o el fallo, o sea, más que nada la progresión, lo podemos ver tanto por tomografía como por PET, o sea que se termina sacando ese problema técnico del medio. Perfecto. Y bueno, en cuanto a seguridad, aquí también hay mucho que discutir, ¿no? Esta es la seguridad en la inducción como tal, y suman los grupos en donde ibrutinib se recibió en la inducción y se compara con el grupo en el que no lo recibió. Y algunas cosas notables, pues es que siempre que agregamos algo a otra cosa, pues va a ser más tóxico. Eso es normal, es imposible, al menos que sea una medicina inerte, que demos carbón activado o alguna cosa así, pues no va a tener ninguna acción negativa. Entonces, la cuestión es ver si son eventos adversos serios, graves, que le limiten la calidad de vida a los pacientes, ¿no? Y ibrutinib lo conocemos muy bien, pero a mí me llamó la atención porque lo conocemos más en el lado de la LLC, donde son pacientes con más edad, más comorbilidades y bueno, tienen más riesgo de tener eventos adversos que la población joven. Y soy honesto, aunque este contenido no está patrocinado por ninguna industria farmacéutica, a mí me pareció algo favorable, me gustó el perfil de seguridad. ¿Tú qué opinas? Sí, me parece que durante la inducción el agregado de ibrutinib no aumentó en forma significativa la toxicidad. Creo que en el balance de riesgo-beneficio es favorable para el ibrutinib para el agregado del ibrutinib a la inducción. Entendemos que obviamente el porcentaje de efectos adversos va a ser mayor, pero me parece que no es significativo. Em, sí, es diferente durante el trasplante, pero ya de por sí el trasplante en linfoma del manto es una situación, agreguemos o no agreguemos ibrutinib, es una situación que, o sea, conlleva quizás citopenias más prolongadas que el trasplante en otros subtipos de enfermedades y más riesgo de infecciones. O sea, eso uno lo ve en la práctica habitual, que el trasplante en el manto es más complicado, que los pacientes quedan más citopénicos con hipogamaglobulinemia y entonces era de esperar que, o sea, el agregar ibrutinib, o sea, posteriormente a eso, la mediana de tiempo al inicio era de 45 días del mantenimiento con ibrutinib post-trasplante, con lo cual agregar tan prontamente ibrutinib, que de por sí también sabemos que tiene un rol en la linfodepresión B de la función del linfocito B, eh, era esperable que aumente considerablemente el riesgo de infecciones y de citopenias. Claro, totalmente de acuerdo. Y de por sí, R-CHOP, RDAP es algo también bastante tosco. Es un tratamiento muy arduo el que tienen que sobrellevar los pacientes cuando lo elegimos. Entonces es bueno saber que el ibrutinib no añade. Y bueno, una preocupación grande siempre con ibrutinib es el tema de las arritmias, pero de nuevo era una población joven que tiene menor riesgo. Inclusive el sangrado no fue tan terrible. Y hablando del mantenimiento, pues es también esperado que el grupo que recibe ibrutinib pues va a tener más eventos adversos porque el otro grupo no recibe nada o reciben rituximab que por azares del destino fue digamos una proporción bastante similar en todos los subgrupos y como tú nos decías, ¿no? El trasplante es un evento grave y condiciona a todavía más toxicidad después porque sabemos como todos los que hacemos trasplante lo difícil que es dar un mantenimiento post-trasplante, porque todo se tolera mucho más difícilmente.
simplemente por el resultado de la quimioterapia, del acondicionamiento, deja sus secuelas y también la médula ósea, ¿no? Queda lastimada y muchos pacientes tienen citopenias a largo plazo. Y algo que me gustó también es la mortalidad relacionada al tratamiento, que bueno, es muy baja para países de altos ingresos, pero fue de 0% con ibrutinib. Y yo como trasplantólogo siempre digo, bueno, pues 1% también es muy bueno de mejoría, ¿verdad? Entonces, y le digo a mis alumnos también, el mejor trasplante pues es el que no se hace, ¿no? Así como las transfusiones de sangre. En fin, ¿cuál es tu visión acerca de la toxicidad del mantenimiento? A ver, creo que la rama con resultados inferiores respecto a toxicidad es la rama que tiene todo, ¿no? Que también es lo esperable, la rama en la que trasplantamos y encima hacemos el mantenimiento, el doble mantenimiento, por lo menos en más de un 50% por ciento de los pacientes con ibrutinib y rituximab. Es de esperar que sea la rama más tóxica. Em, Creo que o sea, y incluso hubieron efectos adversos grado 5, ¿sí? Que esos son de los que no se pueden revertir. Eh, entonces creo que teniendo en cuenta que si bien el análisis no está hecho de la rama más I versus I, pero teniendo en cuenta que las curvas están superimpuestas en las curvas de sobrevida libre de fallo, teniendo en cuenta la toxicidad considerable adicional del trasplante, o sea, en esta rama, creo que si vamos a agregar ibrutinib, hay que considerar omitir el trasplante. O sea, creo que esa es la diferencia, quizás lo menos cuando, o sea, cuando hacemos esos estudios de add-on, ¿no? De estar agregando más tratamientos, sabemos que la sobrevía libre de progresión o uno tiene que suponer lógicamente que va a ser superior o sea, estamos comparando más drogas versus menos, ¿no? Entonces eso debería mejorar los resultados y todas drogas que son muy efectivas, el ibrutinib ha cambiado la segunda línea de tratamiento del linfoma del manto, entonces llevarlo a la primera línea uno supone que va a haber esta diferencia que vemos, pero tiene que haber como un beneficio adicional, ¿sí? Ya sea o que estemos eh, mejorando la sobrevida global, que eso todavía no lo sabemos, o que mejoremos la calidad de vida de los pacientes. Creo que omitir el trasplante es una mejora en la calidad de la vida de los pacientes abismal. Eso a mi criterio. Obviamente no hay hechos estudios de calidad de vida, los pacientes no respondieron cuestionarios de calidad de vida en este trial y me parece que hubiera sido muy importante como para tener un dato más objetivo de eso. Pero creo que todos los pacientes que han pasado por el trasplante autólogo saben lo que eso conlleva y si uno le preguntara si tomando una medicación durante 2 años y un poquito pudiera haber omitido eso, creo que todos elegirían omitirlo. Perfecto, me encantan tus comentarios porque todo lo que tú nos dices no está escrito en el paper, pero es ese trabajo de pensamiento crítico, de cómo llevar lo que estamos leyendo a la práctica diaria y cómo interpretar los resultados para el beneficio de nuestros pacientes. Coincido contigo en todos los comentarios y al final podemos hacer algunos comentarios de cómo vamos a tratar a los pacientes después de este estudio en nuestras prácticas. En fin, estas son las limitaciones que hemos discutido ya. Estas comparaciones de trasplante contra no trasplante está pendiente, pero como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, se ve bastante similar. Seguimiento está limitado. Ya nos mencionabas, no hay desenlaces reportados por pacientes, que es un tema también muy complicado de estar capturando toda esta información. Necesitas un staff dedicado a eso en las instituciones, utilizar la tecnología, en fin, es algo bastante complicado. Y otra cosa interesante es que la compañía retiró el medicamento en Estados Unidos y eso puede tener un efecto negativo sobre el resto del mundo. No sé cuál es la situación de ibrutinib en Argentina. En eh, Argentina lo tenemos no solo disponible, sino que encima tenemos un montón de marcas genéricas de ibrutinib, con lo cual el costo también es considerablemente menor que
el ibrutinib original, así que es como mucho más accesible. En las guías de NCCN, las recomendaciones, o sea, lo ponen, si bien con menor calidad de evidencia, o sea, ponen el triangle y ponen como Acala y Sanoibrutinib como opciones para suplantar el ibrutinib, aunque no hay ningún estudio todavía que avale esto. Eh, pero bueno, se supone que el perfil de seguridad para calabrutinib y para sanoibrutinib es mejor que el del ibrutinib, con lo cual, aunque no está demostrado en ningún ensayo clínico, uno supone que podría cambiarlo como para poder utilizar este tipo de estrategias en Estados Unidos. En Argentina veo mucho más viable poder indicar ibrutinib genérico que, que inhibidores de BTK de segunda generación. Claro, qué interesante. Y justo ayer estaba en una sesión de la Sociedad Nacional de Hematología y les decía que México tenía que aprender a ser más como Argentina porque nuestra industria de biotech, de manufactura de medicamentos no es buena y no tenemos muchos genéricos localmente. Eso significa que en México solo hay ibrutinib de patente y es un recurso muy limitado en las instituciones públicas. En primera línea prácticamente no está autorizado en ninguna institución y en el privado pues sí lo puede uno utilizar. Siguen las guías de NSCN, los seguros de gastos médicos privados y a veces sí nos afecta lo que ocurre en Estados Unidos porque algunas compañías de seguros se ponen a buscar, a rebuscar cualquier excusa para rechazar medicamentos, pero ahora que me platicas lo que viene de los inhibidores de BTK de segunda generación en las guías de NSCN, me brillan los ojos para tener más armas para combatir a las compañías de seguros. Entonces, estas son las conclusiones de los autores. Para supervivencia libre de falla, ibrutinib, más el estándar es superior, pero estadísticamente no se demostró que ibrutinib monoterapia sin trasplante fuera mejor que el estándar de tratamiento, pero no importa que no sea mejor, solamente que sea igual, es algo muy notable y muy valioso. Y todo lo que habíamos dicho de la toxicidad, los investigadores nos confirman o nos afirman que es para las personas jóvenes el Triangle es un nuevo estándar de tratamiento, ¿no? Hablando especialmente del brazo de A contra I. Pero como tú decías, evitar el trasplante, preservar los efectos positivos del tratamiento utilizando inhibidores de BTK seguramente nos va a llevar a una mejor calidad de vida con unos desenlaces bastante comparables. Entonces, yo quisiera preguntarte, Laura, hoy en día si tú llega un paciente a tu consultorio y tú tienes todas las herramientas disponibles, tiene linfoma del manto y no tiene F53, ¿qué tratamiento le vas a recomendar? A ver, si yo tuviera todas las herramientas disponibles y no tuviera que comparecer ante los seguros de salud que seguían únicamente por las aprobaciones en Argentina y Brutinib, los inhibidores de BTK no están aprobados en primera línea para el linfoma del manto, con lo cual hoy yo no lo podría indicar a todos si quisiera, pero si no me tuviera que guiar por eso, ni por los seguros, ni por los, o sea, ni por los pagadores. Si yo pudiera elegir cualquier tipo de tratamiento, yo creo que agregaría inhibidores de BTK al estándar de inmunoquimioterapia, omitiendo el trasplante y haciendo mantenimiento con el inhibidor de BTK y rituximab. Eso sería mi elección para un paciente joven, si no me tuviera que guiar por todas las cosas que actualmente guían mi práctica clínica. Si considerando que el país donde vivo, que somos de Latinoamérica y que no tenemos las opciones para todos, o sea que no podemos aplicar quizás los resultados del estudio a la población total, o sea, con intención de tratar del estudio, sino que tengo que seleccionar para una determinada población porque no puedo económicamente dárselo a todos. Creo que hoy lo daría en los pacientes de alto riesgo biológico por MIPI, por Ki alto y por P53 alta. Perfecto, yo coincido contigo en todo.
La pregunta sería, ahora que podríamos en teoría usar los de segunda generación para suplantar el ibrutinib, si lo tuviéramos disponible lo usaríamos. Y eso es algo que seguramente en algunas instituciones en Estados Unidos ya se está haciendo bajo el umbral de algún ensayo clínico, o inclusive en la práctica habitual, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por tus comentarios. Creo que me has cambiado la manera de pensar o de cómo interpretar este estudio, eh, y eso pues no se puede obtener en ningún otro lado sin la opinión de los expertos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, si tienes algún comentario final o algún otro, otro comentario antes de despedirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un poco quiero retomar este concepto que habías dicho antes de que la evidencia expira, ¿no? Que la evidencia es dinámica, o sea, los avances tienen que hacernos cuestionar estándares de tratamiento ya establecidos, cosa que nos cuesta mucho desaprender lo que aprendimos previamente, pero tenemos que tratar de, o sea, utilizar esos avances que hay para cuestionar la evidencia anterior, principalmente tratando de omitir procedimientos tóxicos con deterioro de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Buscando mejorar los resultados, ya sea en sobrevida, que es nuestro principal objetivo, y en calidad de vida de los pacientes. Maravilloso. Pues lo escucharon aquí primero. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues nos vemos a la próxima. Totalmente. Espero otra invitación. Así será.